soy Saiyajin y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Este es el regreso de la interactuación de Saiyajin, Don Merendón, yo y Don Tontón. Así que vamos a estar dando cuentas de nuestras hazañas por aquí. Vamos a compartir algo de esta interactuación. Hablaremos hoy del joven Napoleón y de su relación con señoras ricas. Además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, en su juventud Napoleón tuvo otras citas con damas que en verdad podrían ser de su conveniencia económica. Desde luego, parece que galanteaba con algunas millonarias, tuvieran las características que estuvieran. Por el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para seguir después de los episodios de la Balbina. Y bien, no se escribe así, se escribe la Balde y corte separado. Es el nombre de una región donde se produjo. Yo calculo que en 1793, porque así se llama el libro de Víctor Hugo en Francia, se llama 1993, una rebelión realista en contra de la Revolución Francesa, del excepto de restauración, de revuelo. Bueno, allí en ese libro es donde estuvo cuenta la famosa historia Marqués de Lantonac, que era un tipo que comandaba una nave en la que uno de sus tripulantes dejó suelto un cañón durante una tempestad, y ese cañón suelto, bueno, es un peligro en la nave casi zozobraba por el mismo que había cometido él, el del descuido, en un acto de irresponsabilidad, y se había podido sujetar él solo por el marquete del cañón que había. Entonces, para continuar, hay que decir que condecoró primero a ese marino y luego lo mató, lo mandó a fusilar, y siguiendo una forma de justicia voluntarias e insensatas que me gustan muchísimo, y a ciertas personas también, que creen que conviene que haya en la justicia un tipo de insensatez para de ese modo hacerla más rigurosa y hacer su cumplimiento más meritorio, así como diciendo, aun cuando la justicia nos conduzca a la desgracia y a la insensatez, es cuando debe ser honrada y justicia y dura lex, que quiere decir una estupidez. Bueno, ese era el marqués de Lantelas, que nada tiene que ver con estos juicios, pero sí aquella revuelta en virtud de la cual Napoleón había sido convocado a París, donde no había ninguna revuelta entonces, desde luego. Y Napoleón estaba preocupado por su futuro. Lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle un cierto licor. Luego pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame Chaudy, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo. Y parece que había juntado mucho dinero este tipo. Después otra señora se interesó por un poco más, y fue así el asunto. Napoleón solía visitar a Volnap, uno de los miembros del directorio, y conversaba con él y conversaba y decía que un hombre solo no tenía necesidad, y que él tenía una familia muy corta y la pasaba muy mal, y Barras le pidió que tuviera paciencia, pero bueno, Napoleón estaba desesperado, y Rafael le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el único que se utilizaba en el antiguo régimen, es decir, casándose con mucho dinero. También que tuviera mucho dinero. Los nobles en el antiguo régimen solían arreglar su vida casándose
con nobles de menos apellido, pero más plata, cambiando el cuño por guita por billete. Bueno, en el momento en que Barras contaba o aconsejaba a Napoleón, entró en la sala Madame de Montpensier. Madame de Montpensier se llamaba en realidad Brudit Ruider. Había nacido en 1930 y vivió en esta proliquidad para hacer notar que tenía 65 años, ya que hemos dicho que estábamos en 1975. Podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz del teatro francés, había tenido un amante ahí en el teatro francés que le había instalado una pequeña una pequeña sala, digamos, de espectáculos y de presailles. Digamos que en el año 1975, bueno, a una expectativa de vida que no esperaba recién, era mucho más, pero bien, había sido detenida durante la revolución y a punto de ser ejecutada, consiguió la libertad. Era muy coqueta la vieja, Madame de Montpensier llegó a lo de Barras. Mientras él estaba conversando con Napoleón, Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo: vosotros 6 hombres y militares saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será vuestra suerte? Mujeres solas y sin apoyo. Cuando decía esto, le dirigía unas miradas a Napoleón, como diciendo, no sé si me explico. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. Entonces viene una corta pregunta: ¿la señora no tiene un marido? Y después dijo, cuando se enteró de que no tenía, bueno, siempre usted puede estar segura de que no le van a faltar brazos masculinos para defenderla. Mire cómo postulándose. Barras interrumpió la conversación, dio algunos datos de Madame de Montpensier, dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna y en sí. Y Napoleón se empezó a entusiasmar. En realidad le pidió la mano de Ramán de Montpensier. Cuando la señora abandonó la casa, Barras le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara, para que Napoleón se casara con su amiga. Solo le recomendó que esperara. Una parte estricta. Barras fue donde Madame de Montpensier y dijo que pronto se quería casar, y la respuesta fue que sí. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector hijo. Inmediatamente Barras dijo: nos he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que vistes en mi casa, que se fijó mucho en vos, pues te encontró muy encantadora y está dispuesto a demostrarlo. La respuesta de Madame fue la siguiente: ay, pero si podría ser su madre. Barras minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba de sus 29 años, así que Barras armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. Bueno, la comida fue breve. Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer a Madame de Montpensier. Se despidieron con la idea de casarse enseguida, pero vino a suceder algo. Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de esas características, vamos, con una edad adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento, pero se equivocó por las características. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena de Barras, Madame de Montpensier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo esperaba entre paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluntuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama.
Ah, bueno, y Bonaparte huyó. Salió rajando, salió huyendo, salió rajando, se dio vuelta y salió rajando. Dijo que el ejército lo llamaba la gloria y excusas finales y nada más, y no se le escuchó nada más nada, porque cuando terminó de decir gloria ya estaba en la esquina. Siguió corriendo ya que estaba y llegó a casa de Barrab y le dijo: ciudadanos representantes, su matrimonio exige una reflexión y ya la hice. Quédese usted si quiere con Marrán de Montalcín. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barrá dio resultado, porque fue Barrás justamente el que le presentó a Josefina Beauharnais, con la que Napoleón se casó. Así que esta es la historia de Napoleón y de Barrabán de Montalcín, que por cierto que cuando gritó gloria no terminó de escuchársele porque ya estaba en la otra esquina. Y bueno, alguna ocasión hemos reivindicado que su coraje ha tenido mucho que ver con aquellas cosas con las que los otros hombres no se atrevían. Afortunadamente era el límite, pero como bien decíamos, la muchacha de Maldesor, de Josefina Valdés, no superaba en el acto. Y no solo eso, sino que además a la hora de los manjares no tenía muy buen diente, tenía la dentadura un poco maltratada y ni manos buenas tampoco, no tenía una sola pieza de comedor. Pero lo cierto es que no debemos ser tan brutales a la hora de jugar este tipo de intenciones de parte del pequeño caporal de plano del triunfo y Adón de Austria. Estaba pensando también que también en esta pone la mirada en el matrimonio extremadamente mezclada con la la ciencia. Son tres universos totalmente diferentes, y a mí me parece que Napoleón, que primero se tuvo que inventar de principio casi la nacionalidad que era de Corse, que era de una naturaleza insignificante, y tuvo que inventar su lugar en el ejército, y después tuvo que inventar esta nueva época. Somos hijos de alguna manera de Napoleón, y necesariamente tenía una mirada sobre el amor que lejos estaba de proceder con la combinación. Fue un gran sector, no solo que modificaba la historia del Occidente, de campañas militares, sino ya en su exilio de su lengua, e incluso en Santa Elena, a punto de morir. Pero un hombre que hace esas cosas, un hombre que además no solamente organiza sus propios matrimonios con la propia María Teresa de Austria, sino que organiza matrimonios también afuera de la familia, y también tiene derecho a reivindicar el proceder con un ámbito distinto que es el matrimonio. Quiero decir que, digamos, a alguien que sabía disfrutar de los bailes de disfraces y todos esos tipos del amor, no se iba a confundir. Definitivamente ese demonio no tiene que ver necesariamente con el amor, y entonces diría ahora, del mismo modo que la edad tampoco tiene que ver con eso. Basta con mirar tanto altos a bibliotarios y tampoco existe una habilitación, así que muy a plena a la hora de los bifes proyectada, ¿no? Está la sensación de la mirada, y después mire otros días, le cuento, diría Napoleón Bonaparte. Pero de todas maneras vemos aquí un mito mitológico de aquella frase que es: no te metas con la vieja. Y bueno, fantástico. Hemos llegado al final de este fragmento, y hasta luego. Estaremos comentando con ustedes.